dejando o doliendo los colombianos de la manera tardía como están llegando las cosas a la realidad desde el Palacio de Gobierno. Algún poeta dijo: todo nos llega tarde hasta la muerte, todo nos llega tarde. Las decisiones, si es que se van a tomar, dan vueltas y revueltas y pasan a una corte y vuelven al Congreso y van a la Casa de Nariño y finalmente nada de nada. ¿Qué está pasando en la lucha contra el narcotráfico? La señora vicepresidenta de la República estuvo o está en los Estados Unidos, no lo sabemos, en Washington, explicando lo que se está haciendo contra el narcotráfico, que será una explicación muy difícil de dar, porque las decisiones no llegan. ¿Dónde está la acción del ejército contra los grupos narcotraficantes? ¿Dónde está? Las noticias que tenemos son siempre de ataques de narcotraficantes en el nordeste antioqueño, en el Chocó, en Tumaco, Nariño. Ya se cansaron de darnos noticias de Tumaco, Nariño, pero no porque no se produzcan, sino porque nos fatigamos. Ya para qué noticia encima de noticia. Las fuerzas militares no están dirigidas con contundencia contra los grupos alzados en armas que manejan la cocaína. Esa es la dolorosa verdad. ¿Dónde está pasando la lucha contra los sembrados de coca? ¿Dónde está? Vamos a seguir con las estadísticas del señor ministro de Defensa, que hablaba de no sé cuántos grupos de erradicación de cultivos. ¿Dónde están trabajando esos grupos? ¿Con qué eficacia están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Mientras tanto, la fumigación aérea, que es la única manera efectiva que se ha encontrado para combatir la cocaína, no llega. Y no llega porque a la Corte Constitucional no le da la gana, pero porque el gobierno no enfrenta los desafíos que tiene sobre ese particular. La Corte Constitucional ha dicho: cumpla estos requisitos. El gobierno puede decir: están cumplidos, y a fumigar. Pues no, no se fumiga. Y seguimos inundados de coca. Este es un país inundado de coca. ¿Dónde está la extinción de dominio express? Es que ni siquiera le tocó espacio en el Plan Nacional de Desarrollo, donde hubo espacio para todo. El presidente Duque olvidó seguramente lo de la extinción de dominio express, y no se le están quitando los bienes a los narcotraficantes y a los bandidos colombianos. La extinción de dominio, que fue tan eficaz cuando logramos que el Congreso no aprobara nuestro proyecto en el diciembre del año 2002, se convirtió en ineficaz, en rey de burlas, porque los procesalistas lograron meterle unas garantías que la hacen completamente ineficaz. Y lo que se demoraba 6 u 8 meses para tener una sentencia definitiva, hoy se demora 10 o 15 años, y en el entretanto pasan lo que pasa en el proceso de extinción de dominio. No hay extinción de dominio. ¿Dónde están las extradiciones? ¿Dónde están? Esta es la hora en que seguimos con el sainete del señor Santrich, y esto en manos de la JEP. ¿Por qué no cogen al señor Santrich de patas y manos, lo meten entre un avión y se lo llevan para los Estados Unidos? Explíquenme por qué. ¿Por qué? Ah, no, es que la JEP no lo permite. ¿Y dónde está la facultad de la JEP de manejar estos asuntos de narcotráfico y de narcotráfico posteriores a la fecha en la que se supone se hizo un nuevo derecho para Colombia, el derecho de la paz? Si esto es una cosa completamente nueva y distinta, es un delincuente que no tiene nada que ver con el pasado de diciembre del 2016 hacia atrás. ¿Y por qué no lo extraditan? ¿Y por qué no extraditan a los demás? Entonces, sin bombardeos, sin acción del ejército, sin extradición, sin extinción de dominio, sin fumigación con glifosato, el resultado es que estamos inundados de cocaína. Y mientras todo esto pasa, la situación económica del país es preocupante. La situación fiscal es muy preocupante, lo sabe de sobra el gobierno nacional porque lo tiene que manejar todos los días. Hoy estábamos viendo cómo el gobierno va a asumir en títulos valores los compromisos que tiene con las EPS, y esos son 10 billones de pesos. Es decir, es una reforma tributaria. Esa plata se debía
claro que se debía, no es deuda nueva, pero ya convertida en un título valor, le queda plazo, le quedan tasas de interés que tienen que ser remunerativas, le queda la obligación de cumplir como cumple cualquier deudor de un título valor emitido por él o aceptado por él. De manera pues que si eso es por ese lado, por los otros lados de la situación fiscal del país no puede haber sino motivos de preocupación y de angustia. Y no se ven cuáles son las decisiones que se van a tomar. ¿Dónde están los planes de austeridad de este gobierno? ¿Dónde la liquidación y la reforma estructural a cuántas entidades que le cuestan un platal a la nación sin que sirvan absolutamente para nada? Todo ese pandemonium que montó Juan Manuel Santos de las nuevas entidades y la multiplicación de los servidores públicos por todas partes y los gastos gigantescos del Estado colombiano, ahí se mantienen, igualiticos. Estamos con las promesas de campaña de que iba a haber austeridad. ¿Dónde está la austeridad? Y entonces hay que decir, y hay que decir la verdad, la gente se impacienta. Repetimos otra vez nuestra adhesión al gobierno del presidente Duque porque no hay alternativa ninguna. Él es el presidente de los colombianos y un fracaso en la gestión de Iván Duque nos conduce directamente a un gobierno de extrema izquierda en Colombia. Y lo estamos notando, lo estamos advirtiendo. Las primeras encuestas sobre la intención de voto en Bogotá son sencillamente una calamidad, una calamidad. Bueno, y eso puede ocurrir a nivel del país entero y la situación no puede ser más grave, no puede ser más delicada. Tenemos problemas inmediatos como el problema cafetero. Café a 88 centavos de dólar la libra en la bolsa de Nueva York y el café colombiano estará si acaso a $1, que era lo que valía el café colombiano hace 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque no tuvimos una política cafetera que tampoco se está ejecutando ahora con la eficacia con que debiera hacérselo. El actual gerente de la Federación de Cafeteros fue partícipe directo en todo ese proceso de venta del café colombiano para que lo mezclaran con cafés de mala calidad en el mundo y promover la producción de café en Vietnam y en el África y en tantos sitios lo que tiene el café a 88 centavos de dólar la libra. ¿Y dónde están los cambios? ¿Dónde está una nueva realidad en el mundo cafetero que nos permita decir esto está cambiando y este país es café o no es nada? Eso no es una frase, esa es la realidad. Cerca de 600 municipios de la ladera andina colombiana dependen literalmente del cultivo y de la producción de café. ¿Y dónde estamos en eso? ¿Y dónde estamos con el fracking? ¿Cuándo vamos a tener fracking? Se nos está agotando el petróleo. Estamos viviendo del petróleo. Que eso no le gusta al señor Petro. Que no le guste al señor Petro. Él prefiere que sembremos muchos aguacates para reemplazar el petróleo porque es tan insensato que es capaz de decir esa insensatez más y de sumarla a las muchas que dice todos los días. Pero hay que enfrentarlo, por Dios. La política petrolera, ¿dónde está? ¿Dónde están las inversiones en el campo del petróleo? Empezaron a celebrarse unos contratos, mas sin embargo siguen los temas de las consultas a las comunidades, de los enredos que ponen tantas condiciones a una empresa petrolera internacional que dice yo mejor me voy para México o me voy para el Brasil o me voy para los Estados Unidos donde mi inversión es posible y mi inversión es rentable. En suma, queridos amigos, que estamos ya en 9 meses del gobierno del presidente Iván Duque y que lo que nos falta es ver que la realidad cambia, ver que las promesas de campaña se convierten en hechos, ver que el señor gobierna en el sentido en que el gobierno existe, que es producir cambios sobre la realidad en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo de la nación colombiana. Más presteza, más decisión, tomando riesgos. El presidente tiene que entender que un presidente de la República de una nación como estas va a tomar muchas decisiones que molesten a muchos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que asumir los riesgos, hay que asumir las contingencias y hay que
andar por el camino de las realidades, que es el único camino posible que existe para un gobierno de un país que tiene que cambiar tanto, tanto en tantas direcciones. Ya hablaremos de los 100 años del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado y de cómo lo que propuso en el año de 1974 no se ha podido cumplir, que si se hubiera cumplido estaríamos en un país desarrollado, estaríamos en un país por lo menos como es Chile, por lo menos. Pero nos dedicamos a esta demagogia de los socialismos disfrazados y estamos donde estamos. Señor presidente Duque, por Dios, le decimos lo que Ortega le decía a los españoles. A las cosas, señor presidente, y muchos éxitos en su viaje a Silicon Valley.